Buenas tardes. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es viernes 24 de julio de 1936 y se cumple una semana desde el alzamiento contra la República en Melilla. De hecho, hoy los sublevados forman su primer gobierno nacional, que recibe precisamente el nombre de Junta de Defensa Nacional. De ahí la denominación que asimismo se darán y que luego triunfará en la historiografía franquista y en la visión internacional del conflicto como los nacionales. Hoy día el concepto de España nacional o nacionales no se suele utilizar porque priva al bando republicano de defensores de la nación española, como dando a entender que quienes defendieron una España republicana o de izquierdas, pues no defendían la nación española. Por eso ahora se prefiere el término sublevados hasta el día 1 de octubre en que Franco será su líder y entonces se pasarán a denominar franquistas. Pero en su época se llamaban los nacionales, debido en realidad a este nombre de Junta de Defensa Nacional. Estaba esta junta que se ha creado apresuradamente en Burgos para sustituir al gobierno que iba a nombrar Sanjurjo si no hubiera fallecido el pasado día 20 en accidente aéreo. Está integrada al principio por 7 miembros, todos militares. 5 son generales, 3 de brigada y 2 de división, y los otros 2 son coroneles. El comandante supremo de la Junta, aunque es un título básicamente simbólico porque se le nombra por ser el general de mayor graduación y antigüedad, es el general Miguel Cabanellas al mando de la Quinta División Orgánica, de hecho el único general de división que se ha sublevado. Al sublevarse Saliquet en Valladolid pasa a tomar el mando de la Séptima División Orgánica, por lo tanto él también es general de división, y como generales de brigada están Miguel Ponte, Emilio Mola y Fidel Dávila, y sus coroneles de Estado Mayor, Montaner y Moreno. Todos son representantes de las divisiones quinta, sexta y séptima, es decir, de Zaragoza, Burgos y Valladolid. Debido a la situación estratégica no ha podido integrarse nadie de las divisiones de la zona sur, es decir, de Andalucía, que permanece completamente separada del resto de la España nacional, como ahora se denomina, o de la octava división orgánica en Galicia, que está ocupada en operaciones de control de algunos núcleos en Galicia como Tui, o el avance hacia Asturias. Por lo tanto, la integran miembros de estas 3 zonas. Más adelante, a medida que progrese el avance sublevado por España, llegarán otros 5 generales de otras zonas del sur, destacando por supuesto Franco, que acabará siendo nombrado el líder, el jefe de Estado. Esto ocurrirá entre el 30 de julio y el 17 de septiembre, hasta que Franco funda su primer gobierno nacional el 1 de octubre. Bien, este órgano de gobierno seguirá dirigiendo la estrategia y la política en la España sublevada, empezará a dirigir la estrategia y política en la España sublevada, publicando mañana 25 de julio su primer boletín. Mientras tanto, continúan la guerra en todos los frentes, si bien hoy es un día de escaso movimiento militar comparado al de ayer. En la Sierra de Madrid recordemos que hay 3 sectores, donde se está combatiendo a día de hoy, el puerto de Somosierra, el puerto de Guadarrama y la zona más al suroeste, donde en la provincia de Ávila ha entrado la columna del coronel Mangada. Empezando por Somosierra, ha llegado hoy el coronel García Escámez, después de 4 días de retraso por su avance sobre Logroño, Soria y Guadalajara, con 3 batallones más para reforzar el frente de los sublevados. Sin embargo, igual que les pasó a otros grupos que avanzaban sobre Somosierra los días previos, la caída de la noche le impide realizar el asalto hasta el día siguiente. En el sector de Guadarrama,
los comunistas del quinto regimiento han unido sus fuerzas, es decir, los que habían asegurado el puerto ya de Navacerrada, un poquito más al norte, ahora se trasladan al de Guadarrama y por tanto las fuerzas de Lister y Modesto, ambas del quinto regimiento, atacan en conjunto el Alto del León, que está, bueno, el Alto del León es en realidad un sinónimo del puerto de Guadarrama. De hecho, debido a la eficaz defensa de las tropas sublevadas de esta posición, durante el franquismo y hasta principios de este siglo se le denominó Alto de los Leones de Castilla. El Alto del León se refiere a un monumento en forma que representa un león que se colocó allí en el siglo XVIII. Pero es que tanto la historiografía como yo mismo alguna vez habré denominado Alto del León a lo que es el puerto de Guadarrama, pero digamos que son sinónimos. Y en esta zona, por tanto, el ataque de los milicianos, aunque se llamen quinto regimiento, todavía no son ejército regular, los milicianos comunistas son rechazados especialmente por la compañía de ametralladoras del séptimo batallón de Plasencia, procedente de Plasencia. Por lo tanto, Guadarrama sigue en poder de los sublevados a día de hoy. Navacerrada y Somosierra, en cambio, están en manos de la República. Mientras tanto, la columna Mangada, que no ha sido detectada aún por el grueso de las fuerzas sublevadas, ha llegado a la provincia de Segovia, procedente después de rodear por el Escorial, después de entrar en la provincia de Ávila desde el Escorial, ha pasado a la provincia de Segovia y ha ocupado la importante población de Villacastín, que coge a retaguardia precisamente a las fuerzas que están combatiendo a día de hoy en el puerto de Guadarrama. Sin embargo, Mangada desconoce las posiciones del enemigo y lo que hace es dividir sus fuerzas con motivos exploratorios. Envía unas tropas a El Espinar, justo detrás de San Rafael, amenazando por la retaguardia a las fuerzas sublevadas, y otras hacia el oeste en dirección a Valladolid, que sabe perfectamente que es la base de las fuerzas sublevadas que atacan Madrid. Las que avanzan hacia el Espinar no podrán progresar, ya que ha sido tan reforzado el Alto del León que el plan de atacarles por la espalda sobre el papel parece muy bueno, pero las fuerzas de Mangada son muy inferiores a las sublevadas en ese sector, así que el avance no podrá progresar. Sin embargo, el que realizan en dirección a Valladolid tiene importantes consecuencias políticas, ya que uno de los camiones de milicianos que se dirigía hacia Valladolid para en la población segoviana de Lavajos a repostar y se cruza con un automóvil conducido por 5 falangistas, entre ellos el líder, el fundador de las Juntas Castellanas de Acción Hispánica, Onésimo Redondo, que ya vimos que había sido liberado por los sublevados de la prisión de Ávila. Onésimo Redondo no combate personalmente en el frente, pero acude casi a diario desde Valladolid para animar a las tropas y no está demasiado claro por qué se detuvo o si lo hicieron parar, pero hay quien dice que confundió las banderas rojinegras que podían llevar algún miliciano anarquista con las banderas rojinegras de la Falange. Esto es poco probable porque las fuerzas de Mangada eran principalmente socialistas que llevaban banderas rojas. Pero es probable que al no presentar ninguna bandera, él mismo confundiera a las tropas de Mangada con milicianos o voluntarios que venían del frente de Somosierra. Así que detuvo el coche y en cuanto los republicanos reconocen que los 5 que viajan en el vehículo son falangistas, les intentan detener. Hay una confusión y alguien dispara sobre el grupo que baja del coche. Es decir, parece que ellos no intentan hacer frente a los republicanos, sino que los republicanos, aunque algunos tratan de hacerles prisioneros, otros empiezan a disparar. Y mueren Onésimo Redondo y su guardaespaldas Agustín Sastre. Su hermano Andrés Redondo y los otros 2 que viajan en el coche logran huir a pie. De manera que uno de los líderes
más importantes de la Falange fallecen el día de hoy. Hay que añadir que José Antonio está detenido en Alicante y a Ledesma Ramos, el fundador del grupo La Conquista del Estado, que junto con Onésimo Redondo crearían las JONS, pues acabará siendo detenido y fusilado también este mismo verano. Por lo tanto, la Falange perdió a sus tres grandes líderes políticos durante el año 1936, uno de ellos a fecha de hoy en acción de guerra contra los republicanos de Mangada. Sin embargo, en cuanto al punto de vista estratégico, esta acción no va más adelante. Con las fuerzas débiles y divididas que tenía Mangada, no ve posible ni ocupar Ávila, ni tomar Somosierra, ni tomar Guadarrama, ni avanzar hacia Valladolid, así que este será su máximo avance por tierras enemigas. Después empieza su repliegue hacia la provincia de Madrid. Por lo que se refiere a Cataluña, hoy es el día en que salen las primeras columnas de milicianos y también algunos soldados y fuerzas de orden público desde no solo Barcelona, sino el resto de Cataluña y también la región valenciana, en dirección al frente de Aragón. Es complicado establecer la cronología, composición y mandos de cada una de estas columnas. Así que a pesar de el estricto componente cronológico que estoy tratando de llevar, va a ser más ilustrativo que aproveche que hoy hay escasos acontecimientos políticos y militares para presentar la organización y avance. Bueno, el avance lo iremos viendo las próximas semanas, pero por lo menos la organización y origen y destino de estas columnas republicanas contra Aragón. Las primeras salen hoy, 24 de julio, y las últimas salen a mediados de agosto. Pero en total son 13 las columnas republicanas que se forman. 5 de ellas en Barcelona, una en Lérida, una en Barbastro, otra en Tarragona, otra en Tortosa, 3 en Valencia y una en Castellón. Empezando por las 5 de Barcelona, 3 están formadas principalmente por anarquistas, una por socialistas y otra por el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, es decir, comunistas enemigos de Stalin. De estas columnas, todas irán en dirección Lérida, desde Barcelona, que es su base de operaciones, y desde allí habrá 3 irán en dirección a Huesca y 2 en dirección a Zaragoza. La primera que sale hoy, 24 de julio, es la célebre columna Durruti, anarquista, dirigida por el líder Buenaventura Durruti, al que ya vimos en los combates de Barcelona el 19 de julio, que cuenta como asesor militar al comandante de artillería Pérez Farrás, que también ha participado en dichos combates. La forman 2.000 hombres y 12 piezas de artillería. Su destino será Zaragoza. También sale hoy la columna del POUM, conocida como columna Lenin, dirigida por José Rovira, y también la forman 2.000 hombres. Su destino será Huesca. Ya el mañana 25 de julio saldrá otra columna anarquista bajo el mando de Ortiz, con el comandante Salavera como asesor militar, aunque más reducida, formada por 800 hombres. Y su destino será también Zaragoza junto a Durruti. El día 26 de julio saldrá la columna socialista de Antonio Trueba, denominada Carlos Marx, y la forman milicianos socialistas divididos en 3 asociaciones, en 3 grupos. Los del PSUC, los de la UGT y voluntarios alemanes, muchos de ellos que habían llegado a Barcelona a mediados de julio para participar en la abortada Olimpiada Obrera. El PSUC lo presenté recientemente sin dar demasiados detalles y tal vez cometiera algún error respecto a la composición o representación. El PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña,
se formó el 23 de julio como resultado de la fusión del PSOE, bueno, la sección catalana del PSOE, Unión Socialista de Cataluña, que no sé si dije en su día que era una escisión catalana del PSOE. El Partido Comunista de Cataluña, este sí es la versión catalana del comunismo, es decir, no todo el PSUC era comunismo catalán, solo los representantes del PCC y del Partit Català Proletari, que también se une al PSUC. Es decir, el PSUC es un partido formado básicamente por comunistas y socialistas catalanes. Y por último, ya dejando aparte la columna Carlos Marx, socialista por lo tanto, la última columna que sale ya el 13 de agosto de Barcelona en dirección a Huesca será la columna Ascaso, dirigida por Domingo Ascaso, que era hermano de Francisco Ascaso, fallecido en los combates en el cuartel por la toma del cuartel de las Atarazanas la madrugada del 20 de julio. Estas son, por tanto, las 5 columnas republicanas contra Aragón. Hay que añadir que todas pasan por Lérida, pero de la propia Lérida salió la columna anarquista de Hilario Esteban, conocida como columna Hilario Zamora, porque contaba con el asesoramiento militar del capitán Zamora, miembro del regimiento de infantería Albuera, destinado en la capital ilerdense. Está formada esta columna por 1000 hombres y tendrá como objetivo Zaragoza. En Barbastro, provincia de Huesca, se forma una columna de 4000 hombres, formada por tropas del 4º Batallón de Montaña bajo el mando del coronel Villalba y diversas milicias. Su objetivo, naturalmente, será la capital de la provincia, Huesca. Pasamos ahora a las columnas de Tarragona, una sale de la capital y otra de la población de Tortosa. La columna de Tarragona la dirige el coronel Martínez Peñalver, que dirige el regimiento de infantería Almansa, que no se ha sublevado el 19 de julio. Y la de Tortosa se llama la columna Caroz Ferrer, porque la dirige el líder anarquista Saturnino Caroz y el teniente de la Guardia Civil Ferrer. Las dos columnas de la provincia de Tarragona tendrán Zaragoza como objetivo. Y por último, en la región valenciana se forman 4 columnas, 3 en Valencia y 1 en Castellón. La primera se forma en la ciudad de Valencia el 25 de julio y tendrán, todas las columnas valencianas tienen Teruel como objetivo por razones obvias, que está mucho más cerca. La primera saldrá mañana, 25 de julio, bajo el mando del coronel de carabineros Fernández Bujanda, y la forman 800 milicianos, principalmente socialistas, de Valencia y de Sagunto. Los milicianos socialistas los dirige el diputado Francisco Casas. Y hay además 280 guardias civiles. Esta columna sale el 25 de julio. En fecha no determinada, pero aproximadamente a esta, que yo desconozco, sale también de Valencia la columna Pérez Uribes, que está dirigida por el comandante de la Guardia de Asalto Pérez Martínez y el diputado del Partido Comunista José Antonio Uribes, que es el más joven de los casi 500 diputados en Cortes. Tiene solo 25 años. Será más célebre ya en el mes de agosto la columna de hierro, quizá por lo agresivo del nombre. La columna de hierro, formada por anarquistas valencianos, saldrá hacia el frente de Teruel en el mes de agosto, aunque veremos que la acabarán desviando hacia el frente de Extremadura, que era mucho más urgente. Y ya por último, de la ciudad de Castellón salió el 8 de agosto otra columna llamada Torres Benedito. Por lo tanto, estas semanas serán de avance, lento pero seguro, de las fuerzas, se entiende, republicanas de Cataluña y de Valencia en dirección al frente de Aragón. Veremos su avance a lo largo de los próximos días y semanas. Por último, en cuanto se refiere a la situación militar, hoy, 24 de julio,
los sublevados de la región de Galicia empiezan a avanzar hacia Asturias. De hecho, en el día de hoy han cruzado la ría de Eo, que separa las provincias de Lugo y Asturias. Han tomado Castropol en el lado asturiano y Ribadeo al revés. Ribadeo en el lado gallego y Castropol en el asturiano. Hay que comprobar este dato porque ahora mismo no tengo el mapa delante y no recuerdo cuál está en cada lado. Pero bueno, las localidades de Castropol y Ribadeo, que están a ambos lados del río Eo, que son fronterizas entre Asturias y Galicia, pasan hoy a manos de los sublevados. De manera que las tropas gallegas sublevadas de Galicia entran en territorio asturiano por el oeste, en un lento pero también seguro avance hacia la ciudad de Oviedo. Esto en cuanto a lo que sucede en España. En la política internacional también me refiero a la actitud de las potencias extranjeras con respecto a la guerra de España. También hay algunos cambios, pero escasos, ya que, por ejemplo, los emisarios que han mandado los sublevados en dirección a Roma y Berlín todavía no se han podido entrevistar con el gobierno de estos países, así que sus avances en busca de armas no tienen cambios. En Londres, el gobierno de Stanley Baldwin hace un interesante movimiento, que es enviar 19 barcos a aguas no territoriales, pero sí cercanas a la costa española, en barcos de guerra. La idea es evacuar a ciudadanos británicos que puedan estar en peligro si la guerra se extiende por la costa. De momento, sin embargo, no será necesario el empleo de estos barcos porque a la población extranjera de momento se la está respetando, aunque los fusilamientos de ciudadanos españoles de ambos bandos ya deben alcanzar los varios cientos. No hay casos destacados de ciudadanos extranjeros asesinados, y mucho menos británicos. Por lo tanto, estos barcos de momento no van a utilizarse para ninguna evacuación. Y en París suceden hay conversaciones, vamos a decir, cuando Léon Blum, el presidente del gobierno, regresa de la conferencia de Londres para tratar de la seguridad colectiva en Europa, y allí se entera de que la prensa conservadora ha publicado su plan de vender armas y aviones a la República Española. Esto da lugar a que su política empiece a recular. Es decir, siguen adelante los contratos de venta, pero lo primero que hace, de hecho es aconsejado por varios ministros, no voy a citar todos, pero Hugh Thomas lo hace. Varios ministros franceses hablan con el presidente del gobierno, y uno de ellos, Camille Chautams, del Partido Republicano Radical, que ya fue primer ministro en pasadas ocasiones, compara el asunto español con el de Renania. Si 4 meses antes los nazis habían militarizado la provincia fronteriza con Francia de la Renania, algo que estaba prohibido por el Tratado de Versalles, y ellos no habían reaccionado más que con palabras, ¿cómo iban a reaccionar ahora interviniendo, aunque sea simplemente vendiendo armas, con una guerra en el sur en el que todavía los alemanes no están presentes? Entonces, de algún modo desaconseja a su presidente que se implique en la guerra civil española. Entonces Blum lo que hace es convocar a Fernando de los Ríos, el embajador interino en España, de español en Francia, y le dice si los aviones que le había prometido ayer que iban a llevar los pilotos franceses, si no los podrían llevar pilotos españoles a España. Que sería de esa manera, no parecería que militares franceses estuvieran colaborando en la guerra a favor de la República. La respuesta de los Ríos es que España carece de aviadores, es decir, muchos están en el lado golpista, otros no tienen formación, otros están escondidos o fugados, o están precisamente ocupados haciendo las escasas maniobras de combate y bombardeo que la aviación puede hacer.
Entonces no dispone de pilotos para hacer esa misión. De esa manera se acuerda esa misma noche, que es muy intensa para la embajada y el gobierno francés, hay varias conversaciones y visitas, se acuerda que lo que va a hacer Francia es que pilotos franceses llevarán los aviones hasta la frontera con España y los españoles los trasladarán por tierra a su país o por barco. Y además al ministro Daladier, al ministro de Guerra francés, se le ocurre una posibilidad para evitar las acusaciones de la derecha de que el gobierno francés ayuda al español, que es utilizar una cláusula secreta del Tratado Comercial del año pasado entre España y Francia, que dice que se puede vender a través de la industria privada hasta 20 millones de francos de material de guerra. Es decir, no se trata de que el gobierno francés venda armas, sino que lo va a hacer la industria privada francesa, que teóricamente tenía limitado la venta de armamento al extranjero, pero a España y por 20 millones sí se podía hacer. Así que este es el argumento que van a utilizar para poder vender los aviones y otro material de guerra los próximos días. Como vemos, con un nuevo gobierno en Burgos, la desaparición de Onésimo Redondo y el avance de las negociaciones entre España y Francia, y bueno, y también tenemos columnas republicanas avanzando hacia el frente de Aragón y duros combates en la Sierra de Madrid. Los demás, bueno, y también tropas de Galicia entrando en Asturias. Los demás frentes de momento permanecen más o menos estáticos, pero habrá cambios importantes a partir de mañana. Así que el 25 de julio, mañana, habrá más cosas que contar. Muchas gracias por escucharme y hasta mañana.